Muy buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios me le bendiga a todos. Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y sobre nuestra familia en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Nuestro verso de memoria para memorizar hoy es: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre Celestial, por un día más, por tu misericordia, por tu bondad. Aunque no somos merecedores de tu gracia, pero en tu infinito amor, por medio de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te ha propuesto, Padre, a salvarnos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora vamos a hacer presentación de tu palabra. Esta obra no es de nosotros, sino tuya, Padre Celestial. Dios Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe en la presentación de tu palabra, y que nos guíe a toda verdad, de manera que tú seas glorificado, de manera que tú seas honrado, y de manera que nosotros seamos bendecidos por tu palabra y santificados en tu palabra. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu Santo Espíritu, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bienvenido a nuestro espacio, instrucciones, consejos y promesa de Dios. Nuestro tema para hoy es: ¿debemos guardar el sábado hoy, sí o no? Y si Cristo, cuando estuvo en la tierra, transgredió ese mandamiento, cuarto mandamiento, la santificación del sábado, sí o no. Para poder entender esto, debemos saber primero qué es un pacto, qué es un testamento. Para poder entender si Cristo lo transgredió sí o no, y si nosotros debemos seguir los pasos de Cristo. Aunque de hecho la Biblia nos habla de que tú y yo debemos andar como Él anduvo, andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Bueno, si Cristo transgredió el sábado, pues yo también lo puedo transgredir. Ahora, si Cristo no lo transgredió, significa que hoy debemos guardar. Pero para saber todo esto debemos saber qué es un pacto, qué es un testamento. Bueno, en el diccionario seculares, es decir, de la Real Academia Española, tenemos al pacto por significado. Primeramente tenemos el testamento, perdón. Un testamento es un documento legal que señala quién recibe la propiedad de una persona cuando esta persona muera. Es decir, vuelvo y repito, un testamento es un documento legal que señala quién recibe las propiedades de una persona cuando esta persona muere. Es decir, que el testamento entra en vigencia cuando el testador muere. Y podemos comprobarlo en la palabra de Dios. Si nos vamos a Hebreo capítulo 9, allí encontramos en Hebreo capítulo 9 la explicación de un testamento. Hebreo 9, desde el verso 15 en adelante, nos dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pues donde hay testamento, es necesario que conste la muerte del testador, porque el testamento
con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Es decir, tanto hay un pacto y hay un testamento. Es decir, ¿qué es un pacto? Ya habíamos leído el significado de un testamento. Habíamos dicho que un testamento es un documento legal que señala quién recibe las propiedades de una persona cuando esta persona muera. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo o tratado entre personas o entidades en donde se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, un pacto es un tratado entre personas o entidades en donde se comprometen a cumplir lo estipulado. Es decir, que la diferencia de un pacto y un testamento es que el testamento entra en vigencia inmediatamente el testador muere. Quiere decir que para que el testamento que Cristo hizo para con nosotros entre en vigencia de darnos la herencia, por ejemplo, la salvación, tenía que Cristo morir para que el testamento entre en vigencia y así en el nuevo pacto obtengamos la redención de pecado. Ahora bien, hay pacto, como había dicho, y hay testamento. De modo que el pacto, entra en vigencia inmediatamente se hace el pacto. Inmediatamente se hizo un pacto, el pacto entra en vigencia inmediatamente. Podemos verlo en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, recordemos, para no perder el enfoque, que el tema se trata de que si podemos hoy guardar el sábado, sí o no. Recuerden, podemos hoy guardar el sábado, sí o no. O si Cristo transgredió el sábado, sí o no. Y si Cristo lo transgredió, pues entonces no tenemos que guardarlo si Cristo lo transgredió. Pero vamos a ir descubriendo la respuesta paso por paso. Recordemos que esta es la primera parte del tema de si podemos guardar hoy el sábado, sí o no. Mañana seguiremos con la otra parte, pero vamos a continuar con la primera parte, que es esta. Ahora bien, Jehová hizo un pacto con Adán y dentro de ese pacto estaba incluido el sábado. Dentro de ese pacto quiere decir que el pacto que Dios hizo incluyendo el sábado no se hizo solamente en el monte Sinaí cuando Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, sino que el sábado fue incluido en el primer pacto. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, donde dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron hechos. Ahora bien, ¿por qué Dios este día lo bendice y lo santifica? Hay una razón y la Biblia da esa razón. Pero sigamos leyendo para ver si Dios hizo un pacto, sí o no, o si Dios lo incluyó dentro del primer pacto. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida de en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, tanto estaba el árbol del bien
del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto. Seguimos. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Y ponga ojo aquí, aquí es donde yo quiero que usted ponga ojo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, aquí vemos donde Dios hizo el pacto con Adán. Usted tal vez me dirá, bueno, pero no menciona el sábado ahí que está incluido. Solamente Dios le dijo al hombre poder comer de todo fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, cuando nos vamos al libro de Oseas 6:7, si nos vamos al libro de Oseas 6:7, allí nos daremos cuenta que Dios hizo un pacto con Adán. El libro de Oseas 6:7. Y nos dice Oseas 6:7, dice, pero ellos, cual Adán, violaron el pacto. Allí han pecado contra mí. Fíjate, vuelvo y lo leo. Pero ellos, cual Adán, violaron el pacto. Allí han pecado contra mí. Cuando usted ve que dice cual Adán, violaron el pacto, también es correcto traducirlo como Adán. Es decir, Adán, ¿qué fue lo que hizo? Violó el pacto. Te había dicho que un testamento entra en vigencia después que el testador muere, y lo vimos por la Biblia. Ahora, un pacto entra en vigencia inmediatamente. Por eso vemos que cuando nos ubicamos en Génesis nuevamente, Génesis capítulo 3, aquí vamos a ver que el pacto entra en vigencia de una vez. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque si no, o para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera, y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate que Adán no se escondía de la presencia de Dios, porque todavía cuando Dios hizo el pacto con Adán, Adán no había violado el pacto. Podemos verlo en Génesis capítulo 2, del verso 18 en adelante, donde nos dice, después dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra
toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Es decir, Dios la trajo a Adán para ver cómo había de llamarla. Es decir, cuando dice la trajo, ahí vemos que Adán no tiene miedo, no se esconde de la presencia de Dios. Pero cuando transgrede el pacto, se esconde de la presencia de Dios. Ahora, usted preguntará, ¿pero dónde está el sábado incluido ahí que no lo veo? Fíjate, cuando Eva decide, dice la palabra de Dios, que al ver la mujer que el árbol era bueno, en Génesis capítulo 3, para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Otras traducciones dicen codiciable, que es lo mismo que desear. Hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice no codiciarás, ¿verdad? O no robarás. Cuando a usted o a mí nos dicen, mire, usted puede comer de todos esos frutos, pero ese árbol no me lo toque. Ese árbol déjemelo ahí tranquilo. Pero yo o usted tomamos del árbol del cual se nos dijo que no tocáramos, estamos robando, porque estamos tomando lo que no nos pertenece. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal no le pertenecía ni a Adán ni a Eva. Es de Dios, le pertenece a Dios. Todo fue hecho por Dios. Si nos vamos a Juan, capítulo 1, vemos que Cristo es el creador del sábado y es el creador de todo lo que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Dios plantó el árbol de la vida, Dios plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos verlo que Cristo es el creador. Dice, en el principio, Juan 1, verso 1 en adelante, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice en el 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quiere decir que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, ¿qué sucede? Que te decía que el pacto entra en vigencia de una vez. Inmediatamente se hace un pacto con una persona, de una vez entra en vigencia ese pacto. El testamento no. El testamento hay que esperar que el testador muera. Si usted tiene, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo le voy a dejar una herencia. Es decir, existe la probabilidad que en vida yo le deje herencia, pero también existe la probabilidad de que yo haga un testamento, pero ese testamento toma valor, toma vigencia cuando yo muero. Entonces mi hijo es heredero. Tanto así que Cristo le hizo una promesa a Adán. Hubo un testamento para Adán y para Eva. Por eso vemos aquí que en el verso 21, Génesis capítulo 3, dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnica de pieles y lo vistió. Es decir, al hacerle túnica de pieles, lo viste de la justicia de Cristo y le hace la promesa, le hace un testamento. Adán y Eva se van a la tumba descansando en Cristo, pero recibirán vida eterna cuando Cristo venga en gloria. Pero mientras Cristo estaba en la tierra y no había muerto, todavía ese testamento no había entrado en vigencia. Ahora, Cristo murió y resucitó, ahora el testamento entró en vigencia. Ahora tú y yo podemos recibir vida eterna en Cristo Jesús porque ya Cristo murió y resucitó. Ahora, si Cristo no hubiese muerto, ni hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, en vano sería seguir a Cristo, en vano sería ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Si Cristo no murió ni resucitó. Pero como Cristo murió y resucitó,
entonces ahora recibimos la herencia. Pero ¿qué pasa? Al Adán y Eva robar, cuando uno roba, dice la palabra, o peca en un punto, transgrede toda la ley. Recordemos que el sábado está dentro del pacto. Si nos vamos, por ejemplo, a Santiago, el capítulo 2, allí nos damos cuenta que con tan solo nosotros transgredir un mandamiento, ya los demás mandamientos se transgreden. Ahí es donde usted y yo nos damos cuenta que el sábado estuvo en el primer pacto que Dios hizo con Adán y con Eva. Santiago capítulo 2. Nos ubicamos en el verso 8 en adelante. Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjate cómo dice Santiago, que aquel que guarda toda la ley, pero la ofende en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Y vemos aquí que Eva y Adán, aunque guardaban toda la ley, la transgredieron en un punto y se hicieron culpables de toda la ley. ¿Por qué? Porque Eva, al comer del fruto, y Adán también, lo que hicieron fue robar, pero también codiciaron, pero también adulteraron, porque escucharon la voz de otro Dios. También levantaron falsos testimonios. Es decir, ofendieron la ley en todos los renglones. También negaron a Dios como su creador, porque transgredieron el sábado. Cuando Dios santificó el sábado y lo bendijo, lo hizo con un propósito. Ese propósito de Dios bendecir el sábado y santificarlo, la Biblia nos dice con qué propósito. Si nos ubicamos en Éxodo 28 en adelante, nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Fíjate que Dios dice acuérdate. Cuando te dice acuérdate fue porque ya Dios lo dio desde el principio de la creación. Se lo dio a Adán y se lo dio a Eva. Cuando dijo acuérdate del sábado para santificarlo. Y dice, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Es decir, la razón por la que Dios hizo y el sábado lo bendijo y lo santificó, porque en él reposó, dice la palabra de Dios, de toda la creación que él había hecho. Lo bendijo y lo santificó. Es decir, cuando le dice al hombre acuérdate, fue porque se lo dio desde el principio. Pero no es tan solo un simple trabajar 6 días y reposar uno, sino que el sábado también nos dice quién es nuestro creador, quién es, si Jehová tiene derecho sobre nosotros. El sábado dice que Dios tiene derecho sobre nosotros. Cuando Dios dio al sábado, Adán tenía que consagrar el sábado, reconociendo o en conmemoración de la creación, de que Dios es el creador de todas las cosas. Pero Adán, siendo el príncipe de la tierra, a quien Dios le había dado autoridad,
tenía que enseñarle a toda su descendencia a consagrar el sábado, reconociendo que Dios es el creador. Es decir, el mundo entero iba a conocer que Dios es el creador y no iba a haber un ateo en el mundo. Lo mismo sucede hoy. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, diciéndole acuérdate del sábado para santificarlo, Israel, que era depositario de la verdad, debía llevar este conocimiento al mundo. De manera que las naciones que le circundantes que le rodeaban a Israel, mientras Israel se mantuviera fiel a la ley de Dios, lo que le quedaban circundantes se iba a convertir al judaísmo, se iban a convertir a Dios. Entonces Israel tenía la responsabilidad de enseñarle al mundo a consagrar el sábado en conmemoración de que Dios creó los cielos y la tierra. A medida que Israel se mantuviera fiel, cada nación pagana se iba a ir convirtiendo y cada familia del mundo iba a conocer que la santificación del sábado es porque Dios es el creador. Es decir, Dios es nuestro dueño, no dice el sábado, porque tú eres dueño de lo que tú creas, tú eres el dueño, tú eres el propietario y tú tienes derecho sobre lo que tú creas. Entonces el sábado nos dice que Dios es el propietario, es el dueño, es el legislador. Es decir, bajo este pacto, Israel, que tenía con Dios, tenía que guardar el sábado y enseñarlo a la familia del mundo. Cada familia del mundo que se convirtiera a Dios iba a consagrar el sábado y se lo iba a enseñar a sus hijos de generación tras generación. De manera que si tú imagínate que cada familia reconociera esta verdad del sábado, iba a haber muy poquita probabilidad de que existiese un ateo. ¿Por qué? Porque desde niño, lo que se te enseña desde niño, tú creces con eso en tu corazón, en tu mente. Y tú dices, oye, hoy es día de Jehová y se consagra porque Dios es el creador. Imagínate que todos esos científicos que han salido y que han hablado de la evolución, es decir, que tú y yo somos teoría del mono, no hubiesen salido con tal barbaridad, porque decir que tú y yo somos teoría del mono es negar el poder de Dios como creador. Decir que tú y yo somos teoría del mono, si evolución del mono, es negar que Dios es nuestro Padre, que Dios nos creó a todos nosotros. También hay una teoría de Charles Darwin, donde él dice que el mundo fue creado por una gran explosión. Es decir, eso es negar la palabra de Dios que tiene poder, porque Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En Génesis capítulo 1, en el verso 3, donde Dios dijo, sea la luz, fue por su palabra que Dios creó la tierra. Y al hombre tomó polvo, formó un cuerpo, dice la palabra de Dios, entonces le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, nada de lo que está hecho ha sido hecho por una gran explosión, no vino de la nada. Por esto Dios dio el sábado, para que se le reconociera como el legislador, para que se reconociera como Dios el creador. Y a cada niño que se le enseñe desde pequeño que Dios es el creador, iba a crecer de generación tras generaciones que Dios es el creador. Entonces en el mundo entero iba a haber poca probabilidad de que Dios es el creador. Ahora bien, también vamos a ver algunos ejemplos de pactos entre seres humanos. Recordemos que la pregunta es que si se puede guardar todavía el sábado hoy y si Cristo lo transgredió. Es decir, para entender esto tenemos que ir paso por paso, entender qué es un pacto, qué es un testamento. Ya te explica el principio qué es un pacto, qué es un testamento. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de pactos entre seres humanos. Nos ubicamos en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, cuando leemos del verso 18 en adelante, donde Dios dijo, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo.
pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, el concepto de ser una sola carne, aquí vemos donde Dios le otorga al hombre y a la mujer para que hagan un pacto entre ellos dos. Es decir, es el primer ejemplo que da la Biblia de pactos entre seres humanos. Dio el pacto matrimonial. El matrimonio es un pacto que Dios instituyó para que tanto el hombre le sea fiel a la mujer y la mujer le sea fiel al hombre. ¿Cómo sabemos que es un pacto? Cuando nos ubicamos en Malaquías 2.14, Malaquías 2.14, allí nos dice sobre el pacto. Dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjate cómo dice: aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Se está haciendo alusión a que el matrimonio es un pacto. Pero si seguimos leyendo en el 15, verso 15 de Malaquías 2, dice: ¿no hizo él un solo ser, en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, que así como Dios hizo un pacto entre nosotros, entre Dios y el hombre, así hay un pacto entre nosotros y la mujer. Tanto el mismo Dios pide lealtad en el pacto que Él hace entre Él y nosotros, como el pacto que Él instituyó entre nosotros los hombres y la mujer. Tanto la mujer tiene que ser fiel como el hombre también tiene que ser fiel al pacto. Ahora bien, fíjate la seriedad de un pacto. Los pactos tienen seriedad. Y la consecuencia de Adán y Eva al desobedecer el pacto, ¿cuál fue? Mira la consecuencia de desobedecer un pacto. Y no tan solo para ti, esto también es para mí. Porque tú y yo somos los que necesitamos la palabra de Dios. Tú y yo somos los que necesitamos escuchar esa voz. La consecuencia del pacto fue esta. Nos dice en Génesis capítulo 3, verso 17 en adelante, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, cada pacto tiene consecuencias. Tiene mala consecuencia si se desobedece, pero tiene buena consecuencia si se obedece. Porque recordemos que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: podéis comer de todo fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que coma de él, ciertamente moriréis. Quiere decir que si Adán y Eva hubiesen permanecido leal al pacto, iban a vivir por la eternidad. Es decir, esa es la buena noticia del pacto. Pero la otra cara del pacto es: si se desobedece el pacto, hay consecuencias malas. Y debemos morir, porque hemos transgredido el pacto. Entonces, Dios para esto hizo un testamento, como te dije ahorita, y te decía que el testamento es un documento legal que señala quién recibe las propiedades de una persona cuando esta persona muera. Es decir, como Cristo murió, ahora tú y yo recibimos la herencia, porque ya entró en vigencia el testamento.
A diferencia del pacto, porque el pacto entra en vigencia inmediatamente, se hace, ahí mismo se hace un pacto, entra en vigencia. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, en Génesis 14:13. Cuando nos ubicamos en Génesis 14:13, estos son pactos entre hombres. Y dice, uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Es decir, cuando había alianza entre hombres y habían dificultad y problema, el que hizo la alianza con nosotros no nos traiciona, si es fiel, claro está, si es fiel al pacto. Porque mira cómo él fue y dio aviso a Abraham, porque habían como alianza entre ellos. Una alianza era pacto que se hacía. De modo que los hombres de Dios, cuando temen a Dios, Dios hace que los pueblos extranjeros, sus enemigos, les rueguen. Ah, mira, como vemos que Dios está contigo, quiero que hagamos un pacto. ¿Por qué? Porque Dios pone terror en ellos, hace que ellos te teman cuando tú y yo tememos a Dios. Podemos ver esos ejemplos también en Génesis capítulo 21, 27. Pactos entre hombres también. Génesis 21, 27 nos dice, entonces tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech e hicieron ambos un pacto. Estos son pactos entre hombres. Los pactos, una vez ratificados, ya no se puede abrogar. Una vez que un pacto está ratificado, no se puede abrogar. Pero hay otros pactos que tienen excepciones, que Dios también los enseña en la palabra. Cuando una mujer o tu hija en aquel tiempo hacía un voto a Dios, o tu esposa hacía un voto a Dios, si tú como esposo no decías nada, ya no podía abrogar el pacto. Tenía que decirlo a tiempo. Si tu hija hacía un voto a Dios y tú como su padre o yo como su padre no digo nada, ya no se podía abrogar el pacto, tenía que refutarlo a tiempo. En ese caso hay excepción de que se refute el pacto, pero no se está hablando de violación de pacto. Si ya pasaban los días y yo no decía nada, ya no podía violarse el pacto, porque yo no lo refuté al principio. En ese aspecto del pacto, porque hay diferentes aspectos del pacto. Si nos vamos a Génesis 26, 28, vemos aquí que ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Fíjate que cuando ellos vieron que Jehová estaba sobre Isaac, que la mano de Dios estaba sobre Isaac, ellos tuvieron temor y reconocieron que la mano de Dios estaba sobre Isaac y fueron a hacer un pacto. Entonces, los hijos de Dios que juran por el nombre de Dios en los pactos, los que son fieles verdaderamente, no transgreden los pactos. Si lo transgreden, el pacto tienen que morir. Igual como Adán y Eva, cuando transgredieron el pacto, tuvieron que morir. Fíjense la seriedad de un pacto. Por eso es la pregunta del tema de si podemos hoy guardar el sábado, sí o no. O si Cristo lo transgredió, sí o no. Recordemos que Cristo es el creador y es el que hace el pacto. Cristo es el creador y es el que hace el pacto. Pero eso lo veremos en otras secciones, porque este es un tema que se lleva hasta 2 horas tratarlo. Por eso lo he dividido en secciones, de modo que esta es la primera parte y mañana, si Dios quiere y nos lo permite, nos da vida y salud, escucharemos la segunda parte. Pero sigamos con los ejemplos de pacto entre seres humanos. En Génesis 31, 43, Génesis 31, 43, 54, allí vemos el pacto que hacen Labán y Jacob. Nos dice, respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, los hijos, hijos míos son, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué les puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a los hijos que ellas ha dado salud? Ven ahora, pues, hagamos pacto tú y yo, y sirva por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y levantó por señal,
O sea, y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Tomaron pues piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Jegar Saaduta, y Jacob lo llamó Galaad. Entonces Labán dijo, este montón de piedra es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, y también Mizpa, por cuanto dijo, vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si maltratas a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie esté con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Es decir, la condición del pacto también, esa es una de las condiciones, que no le haga daño a sus hijas, ni que maltrate a sus hijas, ni que se vaya con otras mujeres. Es decir, que tenía que serle fiel a su esposa. Es decir, que ya ellos tenían conocimiento de que el matrimonio es un pacto y de que fue dado en el principio, así como el sábado fue instituido en el primer pacto que Dios hizo con Adán y con Eva. Seguimos leyendo. Mira este montón de piedra y esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón de piedra y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este montón de piedra para ir contra ti, ni tú pasarás de este montón, ni de esta señal para ir contra mí, para nada malo. Que el Dios del Padre de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros. Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Luego Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Ellos comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas, lo bendijo, partió y se volvió a su lugar. Fíjate, ellos hicieron un pacto. Los pactos son serios. Los pactos son serios. Hoy en día nosotros no vemos la seriedad de un pacto. No vemos la seriedad de una promesa, de un testamento. Dios ve la seriedad de un pacto y por eso Él vigila su palabra para ponerla por obra. Y por eso Dios cumple su promesa. La promesa que Dios te hace a ti y a mí de salvarnos, Dios vigila su palabra para cumplirla, porque Dios es fiel a los pactos y requiere que tú y yo seamos fieles. La Biblia habla de un viejo pacto y de un nuevo pacto. Nosotros ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora, ¿debemos guardar nosotros el sábado en el nuevo pacto, sí o no? En el nuevo pacto, cuando Cristo nació bajo el viejo pacto, ¿Cristo transgredió el sábado, sí o no? Esa es la respuesta que estamos estudiando de este tema, pero lo vamos a ir descubriendo día por día. Le dije que para descubrir esta respuesta, para entender eso, debemos saber primero qué es un pacto y qué es un testamento. Pues bien, que Dios te bendiga, que Dios derrame bendiciones sobre ti y sobre tu familia y sobre mí y sobre mi familia. Mañana continuaremos, si Dios quiere, por esta misma vía, la segunda parte de si Dios, nuestro Señor Jesucristo, transgredió el sábado, sí o no, y si hoy nosotros en el nuevo pacto podemos guardar el sábado, sí o no. Nos despedimos con una oración para que Dios derrame bendiciones sobre nosotros. Señor Padre Celestial, en el glorioso nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por la presentación de tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu y por tus santos ángeles que nos guían a toda verdad por medio del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, aquellas personas que escuchan tu palabra, bendícelo y derrama bendición sobre ellos. Oh Dios, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de juicio y de justicia, y que produzca en todos nosotros el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio. De modo que tu Santo Espíritu, como ha prometido tú en tu palabra, oh Dios, nos haga andar en tu santa y divina ley, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén.